Y ahora me toca presentar acá a una compañera, una genia total, sí, muchos acá en el INTI la conocen y ya se les dibuja así una sonrisa. Ella es Mariana Sánchez. Me dijo que no la presente yo, que ella quería decir sus palabras mucho más humilde de lo que es, porque en realidad es una grosa increíble, ¿o no? Mira toda la presentación. Mira toda la tribuna del INTI. Marian, todo tuyo. Bueno, mi nombre es Mariana Sánchez, gestiono el área de alimentos junto con Mariela Zampati, soy licenciada de Tecnología en Alimentos de UCA. Trabajo hace 30 años en INTI, o sea, muchísimos años. Además me desarrollo como docente, es algo que me genera mucho orgullo, así que siempre lo digo. Y en esta jornada voy a compartir tendencias en la industria cárnica. Así que bueno, preparé una charlita, espero que les guste. Bueno, no mucho más. Con micrófono. Bien, un poco la hoja, cómo va a estar organizada mi charla, algo de nuevos desafíos en formulaciones cárnicas, algo de reformulación nutricional y nuevos posicionamientos, el reemplazo de algunos aditivos tradicionales, los cucos, ¿no? Nuevos ingredientes y algunos insights para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Francisco decía algunas cosas que me parecieron interesantes, muchas, pero algunas que me quedé, ¿no? Primero siempre miramos atrás, siempre miramos el precio de la carne, siempre estamos formulando mirando hacia atrás y no mirando hacia adelante, ¿no? En qué dice el consumidor. El consumidor, créanme que existe, ¿ven? Y opina y sabe lo que quiere. Somos un mercado tradicional, nos cuestan bastante los cambios, es como decía, no recuerdo el último producto que me gustó. Y yo, la verdad es que mientras Carlos decía, che, ¿se acuerdan ese que ponemos en la tostadora? No sé si se acuerdan, era como una patita de pollo, pero que se hacía en la tostadora. Qué sé yo, me pareció genial, desapareció y no sé, cosas que aparecen, ¿no? No, che, ustedes o no van al supermercado, bien, con esta juventud no se puede dar una charla. Bien. Cuando arranqué hace 30 años, ¿no? ¿No? Para formular la formulación tradicional, ¿qué hacíamos, no? Siempre pensamos en rendimiento. Che, extendelo, ¿no? ¿Cuánto nos va a rendir? Mucho rendimiento. Siempre pensamos es al máximo, ¿no? Y es gracioso porque muchas empresas vienen y nos dicen, tengo que hacerlo rendir, y vienen al año siguiente y dicen, tengo que hacerlo rendir. Vos decís, che, pero ya la hicimos rendir. Y quieren hacerla rendir más, ¿no? Segundo, reducir costos. Siempre tiene que ser barato. Cuanto más barato, siempre estamos pensando en barato. Barato y más barato. ¿Bien? Queremos que sea estable, sí, que aguante en góndola, pero que aguante hasta ahí, ¿no? Como que no se pudra. Eso es la estabilidad. Un concepto muy básico de estabilidad. Queremos que tenga buena mordida, que parezca lo que decimos que es, ¿no? No es wow, ¿no? Pero sí que la estabilidad esté. Y bueno, la lógica siempre fue, ¿no? Hacerlos rendir. ¿Cómo hago que el producto sea más estable y más rentable? Hoy el nuevo paradigma, hoy hay un cambio en el paradigma donde, bueno, queremos reducir aditivos. Che, el consumidor ya no quiere que nuestra lista de ingredientes sea súper extensa y además quiere entender qué es lo que está en esa lista de ingredientes. Sabe que lo que come impacta sobre su salud, entonces busca que sean de un perfil nutricional bueno. Y ya sé, estamos comiendo chacinados y salazones. Sí, estamos comiendo chacinados y salazones y además queremos decirles que es saludable, o por lo menos que no es tan malo o que no lo va a matar de... Así que bueno, tenemos acá un gran desafío, es una categoría donde el perfil nutricional, ¿no? Hay que remarla. Y además cada tanto sale un informe como el que salió hace poquito donde dice coma productos cárnicos y tiene, ¿no? Problemas seguros cardíacos, etc. La vida útil, que dejó de ser vida útil así de llana, sino que es una vida útil sensorial. Es decir, no solo me preocupo porque no haya desarrollo microbiano, sino además quiero que el color sea estable, que no haya sinéresis, ¿no? Que no aparezcan notas desagradables. O sea, es algo más que la microbiología o los parámetros físico-químicos. Ponemos en el centro al consumidor. Che, ¿cómo ve el consumidor este producto? ¿Cómo lo percibe? ¿Lo percibe como conveniente?
cuáles son las expectativas que tiene. Entonces, el consumidor existe. La legislación y mercado, con el tiempo, la legislación y mercado se han puesto un poco más intensas. La legislación aprieta, ¿bien? La legislación no solo nos pone límites, sino que además pide que demos evidencia. Y el mercado, antes pensábamos en producir de manera local y bueno, nos animamos a producir y vender en el mercado doméstico. Hoy empezamos a soñar y a pensar que podemos acceder a otros mercados. Y acceder a otros mercados implica entender qué quiere el consumidor que está del otro lado y además adecuarnos a la legislación de otros mercados, que no es la misma, ¿bien? Y es bastante compleja, ¿bien? El tema de la validación tecnológica, bueno, tenemos que demostrar si ponemos un aditivo, que ese aditivo esté en esa dosis, tenemos que demostrar que si reemplazamos un conservante tradicional por uno nuevo, la vida útil va a ser la que es. Entonces, ya no es simplemente lo que digo, sino la evidencia técnica que hay atrás de una fórmula, ¿bien? Y entonces ahora la lógica cambia y empezamos a pensar en diseñar sistemas multifuncionales, ¿bien? ¿Cómo mantengo la funcionalidad? ¿Cómo mejoro el perfil nutricional? ¿Cómo logro la preferencia del consumidor? Y ya sé, me está pensando por allá, manteniendo la rentabilidad, la productividad, etcétera, etcétera. Porque los que producimos en la Argentina siempre estamos mirando la rentabilidad. ¿Cuál era la lógica tradicional de formular? Y bueno, lo primero que buscaba era eficiencia tecnológica, ¿no? Mejor rendimiento y estabilidad. ¿Cómo hago para poner más agua? Bien, generalmente lo primero que nos agarrábamos el Excel, bien, así se formulaba, ¿no? Con un Excel nunca salíamos ni al supermercado, no sabíamos quién era el consumidor, nos poníamos con la hojita de Excel y veíamos cómo poníamos más agua. Hacíamos relación humedad-proteína, veíamos las relaciones con la grasa. Eso era lo que hacíamos, ¿bien? ¿Cómo hago para poner más agua? ¿Cómo me aseguro que ese agua que estoy poniendo no la voy a perder durante la cocción, durante el almacenamiento? ¿Cómo hago para que ese agua se la banque, ¿no? Cuando cocino, que no haya merma? Bueno, la vida útil. Y entonces ahí aparecían, ¿no? Mi cajita de herramientas eran los fosfatos, ¿no? Los almidones, algún hidrocoloide y la sal, ¿bien? Con eso nos arreglamos con bastante poco, ¿no? Éramos tan felices. Bien, y después estaba la eficiencia económica, ¿bien? La fórmula había que hacerla rendir, entonces, bueno, además de meter agua, ¿no? Teníamos que usar algún almidón, pero baratito, uno nativo, no modificado, porque esos son más caros. ¿Qué carne podíamos cambiar? ¿No? Estábamos usando carne de cerdo, bueno, podíamos usar algún recorte, podíamos usar un CMD, ¿no? Un poquito más piojoso, que no me escuchan los chicos del SENASA. Bueno, mientras todo válido siempre, ¿no? Mientras que manteníamos las características aceptables, es decir, la salchicha tenía que seguir pareciéndose una salchicha, los chorizos tenían que seguir siendo chorizos, ¿bien? Y entonces ahí las herramientas más comunes eran los extensores, los almidones modificados, y si queríamos mantener, ¿no? El rendimiento económico, alguna harina, ¿no? Alguno le tiró ahí alguna harina, sustitución parcial de carne, algunas grasas, bueno, los recortes. Pasaba por la eficiencia en costos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos o qué es lo que se ve más allá del mercado argentino? Bueno, reducción de sodio. Y sí, el sodio todos sabemos que es un nutriente crítico y hay un montón de evidencia que dice que el consumo alto de sodio hace mal. Ahí no hay manera de pelearla, ¿bien? Reemplazo o eliminación de nitrato y nitrito. El nitrato y nitrito es otro de los grandes desafíos que tiene la industria cárnica. La reformulación, hacer etiquetas claras o cortas, las dos cosas, ¿bien? Extender la vida útil sensorial y microbiológica, es decir, necesitamos que la vida útil sea mayor, ¿bien? ¿Por qué? Y bueno, porque a veces la rotación no es la que queremos, ¿no? Porque está ahí, no se vende, entonces necesitamos que pueda permanecer en góndola. Queremos llegar a un mercado que está más lejos, ¿bien? Llegar a Europa, llegar a China. Bueno, eso hace que yo necesite extender la vida útil. 15 días no alcanza, un mes me quedo corta, ¿bien? Todo tiene que ser más.
Reducir grasa manteniendo textura y jugosidad. Bueno, más allá del perfil nutricional, queremos reducir grasa, ¿no? Sabemos que las grasas saturadas tampoco son bien vistas, tampoco el consumidor quiere consumir banda de calorías, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que nos obligan a querer reducir la grasa, pero cuando reducimos la grasa sí se pone un poco más aburrido, ¿no? Todos sabemos que la grasa aporta sensación en boca. La sustitución de los fosfatos, el control de la textura y la mordida, bueno, estos son los grandes desafíos, adaptación a las nuevas exigencias regulatorias. Hoy hablaban de Europa, Europa se pone cada vez más exigente, ¿no? Hay un cuento, ¿no? Nosotros decimos, ante una, no sé si escucharon esto, ante un estudio, ¿no? Europa dice, la evidencia demuestra que esto puede ser un riesgo para la salud. Ante el mismo dato, Estados Unidos dice no hay evidencia suficiente para que sea un problema para la salud. Bien, entonces si queremos ir a Europa, seguramente tengamos que ser bastante más exigentes. Si vamos a Estados Unidos, bueno, tal vez las exigencias sean menores en cuanto a si la lista de ingredientes es larga, ¿no? O incluso los límites que acepta Estados Unidos muchas veces están por arriba. Bien, bien, nada más ya lo dije. Entonces, nitrato y nitrito. ¿Por qué queremos sacar nitrato y nitrito? Bueno, porque hay una percepción, por un lado hay una percepción negativa del consumidor. ¿Bien? Nitrato y nitrito ya suena a que tengo ahí un químico que no me gusta. ¿Bien? Segundo, hay una presión regulatoria, ¿no? Es interesante la legislación que entró en octubre del 2025 en Europa, donde cambia un poco las reglas de juego en los contenidos de nitrato y nitrito en los productos. Yo siempre digo, presten mucha atención cuando formulan a lo que dice la legislación del país donde están produciendo el producto en cuanto a nitrato y nitrito. Ustedes dirán, sí, 150 ppm en producto final. Ok, algunos dicen en producto final o en fórmula. Bien, entonces lo primero que tienen que prestar atención es cómo está redactada la legislación, si es en producto final o es en fórmula. Europa acaba de cambiar las reglas, primero porque bajó los contenidos máximos por categoría. Bien, ya no son ni 300 y 150 ppm, no, las bajó. Pero además introdujo dos conceptos, lo que puedes poner en producto y el nitrito o nitrato residual que queda cualquiera sea el origen. Bien, es decir, ustedes ponen nitrato y sabemos que en algunos productos, en los productos curados, el nitrato, Dios mediante, va a pasar al nitrito y el nitrito va a pasar al monóxido, ¿no? Y el monóxido se va a unir con la mioglobina y va a ocurrir la reacción de color. Es decir, que el nitrito residual que nos va a quedar es mucho menos que lo que ponemos en fórmula. Europa nos dice, bueno, ok, vos podés poner tanto, pero además tenés que asegurar que al final o a lo largo de toda la vida útil no sea más de 45 ppm, por ejemplo. Cambia la historia, ¿bien? Entonces yo puse nitrito, ¿qué pasa con el nitrato? ¿Qué pasa con el nitrito? No sé, no me importa, 45 a lo largo de toda la vida útil, ¿bien? Entonces, nitrato y nitrito, uno de los grandes, de los aditivos a modificarse, fosfatos. ¿Por qué los fosfatos? Porque están discutidos porque modifican la absorción de algunos minerales, ¿bien? Personas que tienen problemas de riñones, dializadas, no deberían consumir productos con fosfatos. El sodio, ya sabemos por qué el sodio, los antioxidantes, los conservantes artificiales, BHT, BHQ, ¿no? También están siendo reemplazados por conservantes de origen natural. Los colorantes artificiales, en productos cárnicos se ve menos, no el uso de colorantes artificiales, pero están observados, ¿no? Con el cambio de la reglamentación en Estados Unidos, vamos a ver que en alimentos se van a ver cambios en la formulación, sacando los colorantes artificiales. Y bueno, de ahí otros ingredientes que se está trabajando en modificar. ¿Qué se usa para reemplazar nitrato y nitrito? Bueno, las grandes estrategias pasan por acá, por el uso de ingredientes vegetales que naturalmente contengan nitratos y nitritos, como el apio, como la remolacha, o sea, extractos de vegetales. Estos naturalmente tienen nitrato, y si nosotros agregamos en una formulación, en un producto tecnológico, en un sistema
un microorganismo que tenga nitrato reductasas, que lo que va a hacer es transformar ese nitrato que trae el extracto en nitrito, bueno, se me va a dar la reacción de color. Podemos discutir, ¿no?, cuánto estoy sacando nitrato y el nitrito finalmente, ¿bien? Pero en mi etiqueta deja de decir nitrato y nitrito y aparece extracto de remolacha, extracto de espinaca, ¿bien? Y el consumidor está más contento, ¿bien? Bueno. Normalmente saco nitrato y nitrito, pero además saco un antioxidante como el electrobato de sodio, ¿no? Y puedo poner algún extracto como el extracto de té de verde, el extracto de jazmín, que complementa la fórmula. Entonces mi fórmula, en vez de decir nitrato, nitrito, electrobato de sodio, dice extracto de apio, ¿bien? Extracto de té verde. Y eso está funcionando bastante bien en muchos lugares. Los reemplazos de fosfatos, los fosfatos también, hay una tendencia a la baja del uso de fosfatos en fórmulas, y entonces el fosfato lo uso para retener agua, ¿no? Todos saben cómo funciona el fosfato ayuda o mejora a que la actina y la miosina retengan agua, ¿no?, cuando son procesadas junto con la sal. Saco el fosfato y pierdo esa capacidad de retener agua. Entonces aparecen otros ingredientes que son retensores, como son las fibras, ¿bien? Las fibras, que para mí tiene que crecer el uso de las fibras, proteínas, ¿bien? Las fibras me van a retener agua, además las fibras, como son hidrocoloides, me van a dar algo de estructura. Y bueno, no voy a spoilear a Estela, así que no voy a decir mucho más, antes que me rete. Algunos hidrocoloides, ácidos orgánicos, etc. Todo esto hago para poder reemplazar a los fosfatos. El reemplazo de sodio es complejo, ¿bien? Porque el sodio no es simplemente sabor. Todo el mundo piensa que saco, ¿no? En otras categorías de alimentos sí, bajo el sodio y listo. El único problema que tengo es de sabor. En industria cárnica nada más lejos, ¿no? La gran herramienta que tenemos en industria cárnica es usar la sal. Cuando sacamos la sal, y estamos complicados, ¿bien? ¿Por qué? Porque la sal, para los que no son del palo, como bien dice, solubiliza la actina y la miosina, que son las proteínas cárnicas, que son las que nos dan el corazón de cualquier producto cárnico. Entonces, cuando yo saco el sodio, mi desafío no solo pasa por sabor, sino que pasa por la funcionalidad, ¿bien? ¿Quién va a solubilizar a la actina y la miosina? Si no tengo actina y miosina, no voy a tener estructura. Si no tengo actina y miosina, voy a estar complicada en la emulsión. O sea, tengo un montón de problemas. También la seguridad microbiológica, que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque el sodio me va a bajar un poquito la actividad acuosa, un poquito dependiendo de la categoría, ¿no? En un jamón crudo, si saco el sodio, es mucho peor, pero me baja, el sodio me mueve la actividad acuosa hacia abajo, y eso hace que la estabilidad microbiológica, cuando reduzco el sodio esté más complicada, y además saco sodio y empiezo a notar otras notas. Bien, aparecen otras cosas, bien, no solo por los reemplazos, sino por los otros sabores que entran a tener predominio. Entonces aparecen sabores que no necesariamente son agradables. ¿Qué hacemos para sacar sodio? Bueno, entonces cuando yo saco sodio, lo que voy a tener que pensar es en sabor, en estabilidad y en funcionalidad, las tres cosas. El tema del sabor, y bueno, hay enmascaradores, hay productos que resaltan sabor, hay aminoácidos, ¿no? Que suelen levantar el sabor umami, están los extractos de levaduras, hay productos a base de hongos, hay productos a base de cebollas, ajos, o sea, hay la nota caramelo, aparecen otros compuestos que ayudan a emular el sabor de un producto cárnico. Bien, o sea, no levanto la nota salada necesariamente, pero levanto la nota cárnica, o la nota asada, o la nota ahumada. Entonces, eso lo logramos. Bien. El tema de la estructura, no voy a tener esa extracción de actina y miosina tan fuerte, y no voy a tener ese gel que hace que tenga esa sensación en boca. Entonces ahí aparecen, entre otras cosas, las fibras, ¿no? Las fibras que me van a dar una estructura que me van a permitir tener un buen producto, ¿bien?
Y después, obviamente, mucha tecnología, ¿no? Si yo tengo una buena inyectora, ¿no? Si tengo una buena amasadora, y bueno, voy a poder lograr esa milla final, ¿no? Porque si yo tengo una inyectora de las viejitas y bajo el contenido de sal, y seguramente estoy en problemas. Ahora, si tengo una inyectora más potente o si tengo un mejor bombo de masajeo, y bueno, seguramente voy a poder lograr mejores productos. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿El rendimiento térmico qué sería ahí en el punto 2? 2 creo que aporta el sodio. Ay, sarasasa. ¿Dónde? Opa, voy muy rápido. Ahí, en el punto 2 dice rendimiento térmico. ¿Funcionalidad tecnológica? Sí. Mira, el comportamiento de los productos o la estabilidad de la estructura de actina y miosina se comporta distinto en función del contenido de sal que tenés. ¿Bien? Es muy fino esto y tal vez muy de investigador, pero hay una diferencia en el comportamiento de las proteínas en función de la concentración de sal que tenés. Y en algunos casos, al cocinar con distintas concentraciones de sal, lo que vas a ver es que esas proteínas se desnaturalizan más o menos, se pliegan más o menos, y entonces el comportamiento en los procesos térmicos, en los procesos de cocción, es diferente. ¿Bien? Eso es a lo que apunta el rendimiento térmico. Gracias. Las fibras, hay un montón de fibras, y acá, ¿por qué traje todas estas? Porque con los almidones todos ya sabemos, ¿no?, que están los nativos, etcétera, etcétera. Con las fibras solemos decir fibras, ¿bien? Y son totalmente distintas. No es lo mismo una fibra cítrica que una fibra de bambú, una fibra de avena, una fibra de trigo o las fibras de legumbre. Tienen distinta funcionalidad, tienen distinta composición entre soluble e insoluble, tienen distinta composición de azúcares que va a hacer que se comporten distinto. Entonces, bueno, hay que empezar a hablar en forma más específica, ¿no? De qué fibra estamos hablando, qué porcentaje tengo de solubles e insolubles. Y todas estas se comportan distinto. Además de lo que se van a comportar distinto en cuanto a la retención de agua, a la sensación que van a dar en boca, al perfil de sabor, porque aportan sabores. Estas fibras normalmente vienen acompañadas de algo más. Y tal vez en el medio hay algún polifenol, algún tanino, dependiendo cuál sea la matriz. Y esos polifenones, taninos o aceites esenciales aportan algo más. Seguramente alguno ya probó una fibra cítrica y a determinada dosis empieza a sentir, ¿no?, una nota amarga, una nota que no le gusta. Entonces, bueno, son ingredientes y como decían antes, hay que probar, o creo que decía Manu, que hay que probar, hay que hacer ensayos, hay que ver dónde estamos parados. No son todas lo mismo y tampoco no es lo mismo en función del proveedor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tecnología de obtención es distinta. Entonces, la tecnología con la que fueron obtenidos van a hacer que se comporten distintos. ¿Bien? ¿Y para qué las vamos a usar? Bueno, sí, para retener agua, para reemplazar grasa. Hemos visto que permiten reducir el contenido de grasa con buenos resultados. Permiten reducir sodio. ¿Por qué? Porque resaltan algunas notas, mejoran el perfil nutricional. Sí, es bueno que los productos cárnicos tengan fibra. Un producto cárnico no tiene fibra, en principio, ¿no? Es carne, la carne no tiene fibra. Entonces, si nosotros ponemos una fibra, bueno, es un más, ¿bien? Aparte, el consumo de frutas y hortalizas es bajo en la Argentina, así que siempre sumar fibra a la dieta está muy bien. Se observa que mejoran la estabilidad en procesos de congelado-descongelado. Ese es otro punto bastante interesante. Y bueno, el impacto que tienen es mejoran la jugosidad del rendimiento, mantienen la textura, mejoran el perfil nutricional, etc. Bien, ¿cuáles son las limitaciones en el uso?
Bueno, el tema del sabor, en alguna dosis empieza a aparecer otras cosas, ¿bien? ¿Cómo la vamos a incorporar? La fibra se va a suspender, necesita un tiempo de hidratación. ¿Cuánto tiempo es el de hidratación? Si yo ya tengo una línea y tengo que hacer cambios y te decís, bueno, tengo que hidratar y tengo que esperar, ¿y cuánto tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo la voy a tener que hidratar? ¿Me va a tapar la inyectora? No sé, la verdad es que hay que hacer ensayos, hay que ver cuál es el comportamiento con la tecnología que tenemos, interaccionan con otros ingredientes, y bueno, algunas ventajas, clean label, la funcionalidad. En tema costos, bueno, en algunos casos son caras todavía, ¿bien? Yo creo que el tema de los costos en ingredientes nuevos muchas veces está dado por que tienen que mejorar su producción, el ganar lugar en el mercado, el volumen que se trabaja, y la validación tecnológica como siempre. Y algunos insights, acá como decían, hay poca cosa nueva, entonces traigo algunas cosas de afuera, libres de aditivos. Yo siempre digo, si alguien en una etiqueta comunica algo, define comunicarlo, es porque sabe que el consumidor lo valora. Si no, nadie hace un esfuerzo de comunicación, ¿no? Nadie comunica algo que no va. Y bueno, sin nitrito es algo que se ve, sin conservantes artificiales es algo que ve, un producto Uncure, como dice ahí, que es un corned beef, es bastante interesante, sin sulfito por el tema de las alergias y sin colorantes artificiales. Acá tenemos un jerky y un precocido, alimentos convenientes. Los convenientes son los alimentos que están pensados para otros estilos de vida, es decir, no tengo que agarrar y es práctico, no necesitan muchas veces, no necesitan una cocción. Acá tenemos jerkys, tenemos barritas de cereal, tenemos meatballs. Por último, alimentos reducidos en nutrientes críticos, sin sal, vean, reducido en sal, sin azúcar, como dice por allá, reducido en grasa. Y por último, para cerrar, ya me corrieron, expectativa versus realidad. O sea, acá hay alguien que está haciendo así y yo acelero. Bien, el consumidor siempre dice quiero menos ingredientes y allá estamos del otro lado nosotros pensando cómo hacemos con algo que tiene 14, 15, 18 ingredientes. ¿Qué saco? ¿No? ¿Qué saco? Bien. Y lo más importante es que la etiqueta tiene que ser cada vez más simple, pero eso implica que la tecnología es cada vez más compleja. Bien, eso no es tan fácil. Tener una etiqueta simple con pocos ingredientes lleva atrás mucho cráneo, ¿bien? Mucho trabajo, pues si no, no es tan fácil sacar ingredientes. Bien, muchas gracias. Gracias, Marian.